Una de las responsabilidades que tiene la iglesia y su líder o los líderes, además de la predicación de la palabra de Dios y de la sana doctrina, es la corrección del pecado en sus filas, es la corrección de aquellos que incurren en pecado sin importar su edad, sin importar su sexo, sin importar su posición. El problema es que muchos líderes han enseñado en estos días que corregir el pecado en la iglesia causa división y han optado por dejar debajo de la alfombra las cosas que necesitan ser expuestas, que necesitan ser confrontadas y necesitan ser corregidas. Las escrituras no ocultan el pecado de los hombres de Dios. Dios, a través de Natán, confrontó fuertemente a David a raíz de su pecado con Betsabé, y el Señor nos deja ver a nosotros, la humanidad de David nos deja ver su pecado y nos deja ver el pecado en otras personas, pero también vemos las herramientas que Dios nos da como iglesia para que podamos corregir el pecado en sus filas. Si usted ve Mateo 18, allí encontramos una secuencia para corregir el pecado en aquel que peca. Ahora, la disciplina tiene un camino, tiene un objetivo, y es restaurar a aquel que ha pecado a la vida de la iglesia. Pero también, si esta persona se resiste a seguir en su pecado, la iglesia también tiene que tomar medidas en cuanto a estas personas. Pablo le dijo a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelo duramente, para ejemplo de los demás. Y vemos en la escritura hombres que fueron expulsados de la iglesia. En primera de Timoteo encontramos el caso de Alejandro y Emineo, que fueron entregados a Satanás, una manera de decir que fueron expulsados de la iglesia porque se resistieron a arrepentirse. En la iglesia de hoy se estila tapar el pecado en muchas iglesias y no corregirlo, con la excusa, como decíamos ahorita, de que el pecado causa división. Sin embargo, más que causar división, el pecado lo que hace es que evita que el pecador prospere. Dice la escritura: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, ¿qué iglesia que encubra su pecado podrá prosperar? ¿Vamos a ir en contra de lo que dice la escritura? ¿Podremos hacer algo contrario a la escritura y vamos a sacar beneficio? Toda iglesia, todo pastor, toda congregación que no corrige su pecado, que no expone su pecado, no va a prosperar, sino que va a ir en decrecimiento y en consecuencia va a estar bajo juicio delante del Señor. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser íntegros en la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, para con nuestro pecado y para el pecado de nuestras congregaciones, porque estamos al frente como pastores de la novia de Cristo, y la novia de Cristo es santa, y Cristo quiere que su iglesia se mantenga santa, y para eso ha establecido las regulaciones que nosotros como líderes y como iglesia tenemos que aplicarla tanto a nosotros así como a los demás creyentes, sean ancianos, sean ancianas, sean jóvenes, jovencitas o jóvenes varones. La disciplina debe ser aplicada para preservar la santidad de la iglesia y guardar la integridad de los creyentes, y de esta manera dar gloria al Señor. Este es un tema un tanto llamativo en muchos casos, pero ciertamente es un tema al que tenemos que venir con la palabra de Dios abierta, para dar honra a Dios antes que a los hombres. Dios te bendiga. Un abrazo.